Estás escuchando Otra Mirada. Otra Mirada. Otra Mirada. Hoy, en Otra Mirada nos visita Ricardo Soberón, ex jefe del Consejo Directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, DEVIDA. Actualmente es director del Centro de Investigación, Drogas y Derechos Humanos. Hoy en Otra Mirada, Ricardo Soberón. Amigos, seguimos aquí en Otra Mirada. No se olviden que pueden visitar nuestra página web www.otramirada.be. B de Venezuela, ibas a decir. Sí, el chavismo que nos financia, perdón, me confundí. Y también pueden visitarnos en redes sociales, en Facebook, otramirada.perú, y en Twitter, @otramiradaperú. Y estamos, con Ricardo Soberón. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por la invitación. Ricardo, es un placer tenerte aquí. Vamos a conversar un poquito del tema, narcoindultos, embajada de Estados Unidos, el tema de las drogas en el Perú, todo el tema de la complejidad de las drogas en el Perú. Pero antes de comenzar con esa parte, tú has sido jefe de DEVIDA. Has sido por más de 4 meses jefe de DEVIDA en la etapa inicial del gobierno de Ollanta Humala. Casi lo mismo. Bueno, digamos, ¿qué pasó? Fue mejor, ¿eh? Y ahí tú proponías, el eje principal de tu gestión era no hacer que pague el pato el eslabón más débil de la cadena, sino meterse con la mafia, con los lavados de dólares, con todo lo que permitía sacar la droga del país, la droga cantidad, o sea, meterte con los peces gordos. Sin embargo, no te dejaron. Fracasaste en ese intento, te enfrentaste con fuerzas mayores y la pusieron a la señora Macías de presidenta de DEVIDA. Entonces la pregunta que yo te hago, ya tiene casi 2 años la señora, o va rumbo a los 2 años la señora Macías a la cabeza de DEVIDA. ¿Cuál es el balance que tú puedes hacer de esta gestión de la política de drogas en el gobierno de Ollanta Humala? Estos 19 meses de gestión de la señora Macías pueden estar marcados por 3 hechos. El secuestro continuado y permanente de las políticas públicas por parte de la cooperación norteamericana. 2, el no tocar temas vertebrales para resolver el problema del narcotráfico, y me refiero a persecución de los grandes capos del narcotráfico. 2. Y 3, mantener una misma visión que desde hace 30 años ha venido aplicándose en América Latina, de reducción de la oferta, de un discurso grandilocuente de guerra frontal contra el flagelo, pero que en la práctica permite los narcoindultos, permite efectivamente la convivencia del poder político, del empresariado, sectores del empresariado por supuesto, con el narcotráfico. Entonces, yo creo que con la señora Macías, con quien yo debatí representando a Gana Perú y ella representando al fujimorismo puro y duro en la segunda vuelta, no hace sino dar cuenta de este secuestro como parte de una convergencia de ignorancia y de intereses políticos, económicos y financieros. ¿Qué intereses? O sea, digamos... A ver, desde el punto de vista de Washington, para hacerlo muy directo, Washington ve en Perú el último país que está en capacidad de poder mantener una política fracasada en su territorio. Y eso explica por qué se produce una militarización en el BRAE, por qué la Cancillería del Perú debilita UNASUR, por qué el presidente Humala no convoca a la cumbre de UNASUR para permitir que la UNASUR sea la primera entidad multilateral en rechazar ese intento de colonialismo por parte de Europa. Todo ello no es sino consecuencia de haber permitido el Perú y el gobierno nacionalista del presidente Humala que Estados Unidos siga dictando las políticas públicas. Tenemos un minuto para cerrar este bloque, Carlos Alberto. ¿Tú querías preguntar? ¿Cómo que tú estuviste reunido en un debate con la señora Macías y ella representaba el fujimorismo? ¿Puedes ampliar eso? Fue en una circunstancia, creo que convocado por la Fundación Ebert, en donde se debatían políticas públicas y se tocó el tema de drogas. Y yo iba en representación de Gana Perú, planteando los ejes del proyecto de la Gran Transformación, y ella y su grupo de Cedro iban representando
a los sectores más demócratas y liberales que en ese momento dizque ella representaba a la señora Keiko Fujimori Claro, en segunda vuelta. Y Valdés, que también es de filo fujimorista, fue la que... Pero la eso que fue la llevó. entre la primera y la segunda vuelta. Ya pasada la primera vuelta Claro. y empezando con fuerza La segunda vuelta. A ver, vamos a dejar eso, vamos a la pausa y regresamos a ese tema que me parece muy importante. Bueno, y seguimos aquí en Otra Mirada Radio, acompañados con Ricardo Soberón, expresidente de Vía y especialista en temas de narcotráfico y drogas. Y bueno, nos estaba contando, Ricardo, que la señora Macías, actual jefe de Vía, había sido representante del fujimorismo en la campaña electoral entre la primera y la segunda vuelta. ¿Cómo estabas contando esta reunión? Pues la Fundación Ever nos invitó a debatir el tema drogas a todos los representantes que quedaban de las fuerzas políticas. Que eran dos. En ese momento éramos ya dos. Y me encuentro en un local en Lima y estaba la señora Macías dando la presentación de lo que la otra candidatura iba a ser. Y a mí me sorprendió porque obviamente nunca la habíamos visto. Yo sabía que tenía una línea tradicional, conservadora, clásica, de seguir haciendo más de lo mismo, pero ya en ese momento asumí de que ella iba a ser la abanderada, ella y lo que ella representa, es decir, Cedro, 25 años de una prevención que no previene, 25 años dependiendo de la cooperación del AID. Si uno observa las fotografías de la representación diplomática peruana en Viena en este mes de marzo, estaba el señor Alejandro Basilaki, de Cedro, que no es funcionario. Alejandro Basilaki y Carmen Macías se han turnado en la dirección de Cedro durante los últimos 15, 20 años. Son los responsables de la exitosa política contra las drogas que se hace en este país. Y justamente ya era obvio. Sí, eso efectivamente, pero entonces, para terminar la parte de balance de este gobierno, ya ha pasado todo eso en cifras. Concreto. Mira, en el año 2000, volviendo a la democracia, el Perú tenía 30.000 hectáreas de coca. De hoja de coca. De hoja de coca. En esa década se han erradicado 100.000 hectáreas de hoja de O sea, coca. 3 veces la producción, Tres 3 veces veces la producción. el área sembrada de esa época. Pero el día de hoy tenemos 64.000 hectáreas de hoja de coca. Ahí no dan los números. ¿Ah? Entonces, o sea, lo que ha sucedido es que a pesar de 10 años de erradicación intensa y contundente, los cultivos se siguen diversificando, fragmentando, aumentando, y además, como la tecnología es mayor, hoy los grupos de traficantes pueden lograr igual o mayor cantidad de cocaína. Se dice bajo el informe del Departamento de Estado que el Perú puede producir 319 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Eso nos convierte en el primer productor mundial. Sí, para varios de los organismos internacionales somos el primer productor mundial. Se estila en 180.000. ¿Somos también el primer exportador? ¿No? No. Ah, ya. Somos el primer productor de pasta básica. De pasta base, de materia prima, y gran parte de ella pasa a territorio boliviano para poder llegar a lo que denominamos nosotros el nuevo gran corredor de la droga, que es un corredor sur-sur, que va desde el Braem hasta Río de Janeiro y Sao Paulo fundamentalmente. Brasil es el segundo consumidor mundial de pasta base. Eso te va a dar unas coordenadas en el futuro muy, muy graves para temas de narcotráfico, porque ya Estados Unidos nos va a poder culpar. Pero para terminar el balance, déjame tocar el último punto que es de directa competencia de la señora Carmen Macías, que se ha dedicado 25 años a la prevención. Ya han ocurrido 2 incendios en centros de rehabilitación de este país en enero del 2012, 46 muertos. Hace 3 días volvió a producirse un incendio en San Juan del Lurigancho. Ha pasado un año en la que De Vida no ha ejercido su capacidad y responsabilidad de ser rectora. Todo el mundo se lava las manos. Es verdad que hay una confluencia de competencias. El Ministerio de Salud da la parte técnica en materia sanitaria. Las municipalidades deben de controlar su jurisdicción. Se ha dado un reglamento de centros de tratamiento que nadie cumple, por supuesto, porque son como 17 requisitos que deben de tener. Y lo que ha hecho el Estado peruano, el Estado de Ollanta Humala, es mantener la responsabilidad de salud mental en manos privadas. Y esto es gravísimo.
O sea, no solo es en la producción, sino también en la oferta. Y el último punto, el balance, quizás sea el hecho de que los estamentos del Estado que debieran encargarse para perseguir patrimonios ilícitos están en nada. La Unidad de Investigación Financiera reporta... De inteligencia financiera, la SBC. De SBC, sí, Ujú. unas 1.200 operaciones sospechosas al año. Menos de 20 terminan siendo denuncias frontales. ¿Por qué? Porque hay allí un problema de entendimiento entre la unidad técnica, la UIF, y el aparato jurisdiccional. El Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero no está ejecutándose. Entonces, hay hechos como el ocurrido con este Celestino Calderón que vale la pena. ¿Quién es Celestino Calderón? Era el capo del narcotráfico en Puno, en Sandia, encargado de acopiar droga y hoja de coca desde el BRAE para llevar a los laboratorios en Puno y de ahí pasarlos a Bolivia. Esto confirma el hecho de que en los próximos 5 años Puno va a ser el nuevo BRAE. Y de hecho, las columnas de los Quispe Palomino, los varones de la droga están yéndose hacia Sandia y Carabaya. Y obviamente allí el Estado no existe, Carlos, no existe. Y ahí se junta con la minería del oro, en fin. Antes de darle la palabra a Laura, que te quiere preguntar varias cosas interesantes, yo te quiero decir, con respecto al tema de narcoindultos, bueno, ¿cuál es tu visión respecto de eso? ¿Conoces algún caso? ¿Has visto un caso grueso de ellos, el de Sorjo, el de alguien en particular? ¿Cuál es tu visión sobre los narcoindultos de Alan García? La trayectoria política de Alan García está acompañada de amistades muy peligrosas con Evaristo Porras, la época de Carlos Lambert y un antiguo político del APRA que no voy a mencionar porque descansa en paz. ¿Quién es Evaristo? Evaristo Porras fue uno de los grandes narcotraficantes colombianos, uno de los grandes, antes que Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela. Luego hay una fotografía del señor García mientras estuvo en Colombia con un director de una revista financiada por el narcotráfico. El tema de los indultos yo lo veo muy de cerca porque a través del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos nosotros tenemos un consultorio jurídico en Chorrillos con mujeres. Y hemos recibido testimonios directos de que eso costaba, eso cuesta. No el aseguramiento del otorgamiento del indulto, sino la sola posibilidad. El trámite. Y el hecho de poder reducir, porque estamos hablando no solo de indultos, que es el perdón de la pena, sino conmutaciones o reducciones de pena. Entonces la oferta a ser ofrecida, valga la redundancia, era muy grande. Para gente que podía haber reducido por $10,000 un año de pena, no importaba. Es bastante un año de vida. Y de hecho, allí hay todo un negocio del cual obviamente a nivel del estrato político el expresidente está buscando las formas de zafarse y echar a los eslabones inferiores, pero la verdad es que es un problema que ha acompañado las gestiones del señor Alan García durante su primera administración, luego cuando salió exiliado a Colombia y en su segunda administración. Ha sido una política de Estado en realidad. Sí. ¿Y ¿Y sabes cuál es el problema, Laura? Nosotros ahorita tenemos el caso de una española, Carmen Cid, que está con SIDA, sífilis, está en estado terminal, y como todo esto está paralizado, el indulto se convierte en un negocio de Estado y se paraliza para los casos que en verdad lo realmente necesitaban. lo requieren porque se van a morir en la cárcel. Mi pregunta tenía que ver justamente con el tema de los narcoindultos y todo el escándalo que ha supuesto, y se ve que ha sido una política de Estado recurrente que le ha costado además muchísimo dinero al Estado y que ha habido muchísima corrupción. Mi pregunta sí es directa. ¿Qué tan lejos estamos, si estamos lejos, de ser un narcoestado? Lo primero es que nosotros ya hemos sido un narcoestado en la época de Alberto Fujimori. Y no solo por la presencia de Vladimiro Montesinos, sino porque todo su estrato de éxito económico estaba acompañado de autopistas de exportación de cocaína por vía aérea, por vía marítima. ¿Con Kenji? A pesar que yo desde una perspectiva estrictamente como jurista tengo algunos reparos sobre el rol de un accionista sobre su empresa, o tengo algunos reparos sobre el hecho de que un almacén general de depósito, una empresa de aduanas encuentre cocaína, no necesariamente significa
el involucramiento, porque a veces la carga se contaminan con droga en distintos momentos. Sin embargo, es cierto que aquí comienzan a aparecer una serie de evidencias que ameritarían, por lo menos, cruzarle el patrimonio, sus registros inmobiliarios, transparencia respecto a sus cuentas, pedirle su testimonio sobre hechos como su rol con algunas empresas privadas, etcétera, etcétera. Y volviendo a lo que planteaban, Laura, ¿somos narcoestado o no? ¿Estamos Lo rumbo a fuimos eso? con Alberto Fujimori. ¿Y Sí. ahora? Ahora yo creo que sí. La verdad, tengo la impresión que bajo la máscara de el mantenimiento del modelo del 5% famoso de crecimiento económico, lo que estamos permitiendo es que haya una penetración de los dineros sucios, no solo de la cocaína, sino también del oro y de la gasolina y de los precursores, sobre todo en provincias y sobre todo en sectores como en la construcción, los juegos de azar, el turismo, se encuentran unos booms realmente evidentes y notorios. Pero ¿y tú crees que eso tenga que ver con que han cambiado a Ross Lickins por el segundo hombre de drogas de Estados Unidos acá? Esa es la otra parte, mientras que de la parte del Estado estamos convirtiéndonos en narcoestado, en nuestra relación bilateral, Con los Estados digo Unidos. yo, la del gobierno nacionalista del presidente Ollanta Humala con los Estados Unidos, estamos narcotizando la relación, estamos subyugándonos y subordinándonos a los dictados que Washington plantea, de tal modo que, como lo evidenciamos nosotros cuando fuimos al BRAEM hace 2 meses, hicimos un evento donde en presencia de 250 personas les mostramos que la supuesta pista aérea para promover el desarrollo rural en Otari Colonos, en el BRAE, era un proyecto militar financiado con dinero del Comando Sur y de un subcontratista del Comando Sur. Sabemos y conocemos que eso cayó muy mal en las altas esferas, tanto del Comando Conjunto como de Palacio de Gobierno. Entonces, sí, el gobierno de Ollanta Humala está absolutamente subordinado y se está convirtiendo en el nuevo Colombia. Se habla de un plan Perú, para el BRAEM, Similar al Plan Colombia. que en pocas palabras significó subordinar. Este embajador que están poniendo aquí es del Te Plan indica Colombia. todo. Plan Nichols. Colombia. Nichols es un especialista que viene de Colombia. Las relaciones de inteligencia entre Perú y Colombia, las relaciones militares y de la Marina entre Perú y Colombia y Estados Unidos son dramáticamente estrechas. En circunstancias en que la comunidad hemisférica ha dicho basta. Tenemos que cambiar de paradigma porque esto no funciona más. ¿Y quiénes lo defienden? Washington, Lima y Bogotá. Bien, Ricardo, bueno, esto da para mucho más y te comprometemos a seguir conversando con otra mirada al respecto, pero has dicho cosas importantes, ¿no? Que durante el fujimorismo fuimos un narcoestado y ahora estamos también, somos un narcoestado. Yo creo que sí. Disfrazados en la eficiencia del modelo, ¿no? Pero sí. Perpetuando el modelo. además. Así es. Bueno, entonces muchas gracias, Ricardo, Muchas y gracias, estamos Manuel. en contacto contigo. Amigos, regresamos en el siguiente bloque de Otra Mirada para conversar con Nicolás Lynch.